¿Qué hace que un año cambie el curso de la historia para siempre? En 1492, el mundo se encontraba al borde de una transformación monumental. Mientras la Reconquista llegaba a su fin, un intrépido navegante llamado Cristóbal Colón zarpaba hacia lo desconocido, impulsado por sueños de gloria y descubrimiento. ¿Qué fuerzas motivaron a estos hombres a desafiar los límites de lo conocido? ¿Qué secretos y nuevos horizontes revelaron al mundo? Acompáñame en este viaje a través del tiempo y descubre cómo el espíritu de conquista y exploración redefinió el destino de la humanidad. El año 1492 se erige como un hito en la historia, un año en el que se entrelazaron dos procesos de enorme trascendencia: la culminación de la Reconquista en la península ibérica y el inicio de la exploración del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón. La Reconquista fue un proceso largo y complejo que se extendió por casi 800 años, marcando la lucha entre los reinos cristianos y los dominios musulmanes por el control de la península ibérica. Esta lucha, que había comenzado en las montañas de Covadonga, encontró su culminación en la rendición de Granada, el último bastión musulmán, el 2 de enero de 1492. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unificaron sus reinos bajo una misma fe y un mismo propósito: consolidar su poder en la península y expandir su influencia más allá de sus fronteras. En este contexto de fervor religioso y ambiciones territoriales, un navegante genovés, Cristóbal Colón, vislumbró una oportunidad sin precedentes. Colón, nacido en Génova hacia 1451, había pasado gran parte de su vida en el mar, navegando por rutas comerciales y adquiriendo un vasto conocimiento de la geografía y las corrientes oceánicas. Su mente estaba cautivada por la idea de que se podía llegar a las Indias Orientales navegando hacia el oeste, una noción que desafiaba las concepciones geográficas de la época. Aunque la mayoría de los eruditos aceptaban la redondez de la Tierra, la distancia entre Europa y Asia a través del Océano Atlántico se consideraba insuperable. Sin embargo, Colón estaba convencido de que el viaje era no solo posible, sino también una vía rápida para acceder a las riquezas de las tierras asiáticas. Persistente y tenaz, Colón presentó su propuesta a varias cortes europeas, entre ellas Portugal y España. Después de años de rechazo y deambulando de un lugar a otro en busca de patrocinio, finalmente encontró apoyo en los reyes católicos de España. Isabel y Fernando, en su afán por consolidar su recién logrado dominio sobre la península y expandir su poder, vieron en la empresa de Colón una oportunidad dorada. El contrato firmado entre Colón y los monarcas españoles, conocido como las Capitulaciones de Santa Fe, estableció que Colón sería nombrado almirante del mar Océano y virrey de las tierras que descubriera, además de recibir una 10ª parte de las riquezas que se obtuvieran. Este acuerdo, firmado en abril de 1492, selló el destino de Colón y lo lanzó a la inmortalidad histórica. El viaje de Colón no fue un simple acto de navegación, fue una empresa cargada de incertidumbre y riesgos inimaginables. A bordo de 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Su tripulación, compuesta en gran parte por marineros experimentados, compartía una mezcla de esperanza y temor, conscientes de que se adentraban en lo desconocido, un mar que muchos aún consideraban poblado por monstruos y peligros sobrenaturales. Durante más de 2 meses, navegaron a través de un océano aparentemente interminable, enfrentándose a tormentas, enfermedades y la desesperanza que crecía con cada día que pasaba sin avistar tierra. Sin embargo, Colón mantuvo firme su convicción de que estaba cerca de su destino, una fe que logró transmitir a su tripulación, evitando así un motín. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, la tierra fue avistada. Colón y su tripulación llegaron a una isla del Caribe que él bautizó como San Salvador, convencido de que había llegado a alguna parte de las Indias Orientales. Este error geográfico, lejos de restar importancia al descubrimiento, lo hizo aún más notable, ya que abrió las puertas a un nuevo continente, rico en recursos y poblado por culturas desconocidas para los europeos. Colón, en su exploración inicial,
Visitó varias islas del Caribe, entre ellas Cuba y la Española, maravillándose ante la riqueza natural y la diversidad de las poblaciones indígenas que encontró. Aunque su objetivo original, el de llegar a Asia, no se cumplió, el impacto de su descubrimiento fue inmediato y profundo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El regreso de Colón a España fue recibido con un entusiasmo que solo aumentó con el tiempo. Al llegar a la corte de los Reyes Católicos, fue recibido como un héroe, un hombre que había expandido los horizontes de Europa y había abierto un nuevo mundo de posibilidades. Sin embargo, su éxito también trajo consigo desafíos inesperados. Los informes de Colón sobre las tierras descubiertas despertaron un fervor entre las potencias europeas, que pronto comenzaron a competir por el control de estas nuevas riquezas. España, bajo el liderazgo de los Reyes Católicos, se apresuró a asegurar sus derechos sobre las nuevas tierras, negociando con Portugal el Tratado de Tordesillas en 1494, que dividió el mundo no europeo en esferas de influencia. A medida que se consolidaban las primeras colonias en las tierras descubiertas, surgieron tensiones entre Colón y los monarcas españoles. Colón, quien había imaginado que su posición como virrey le otorgaría un poder considerable en las nuevas tierras, se encontró luchando contra la creciente burocracia y las expectativas de la corona. Los conflictos con los colonos y las dificultades en el gobierno de las nuevas tierras llevaron a su eventual arresto y regreso a España encadenado en 1500. Aunque fue liberado y se le permitió realizar un cuarto y último viaje, su influencia y poder habían disminuido considerablemente. Colón murió en 1506, convencido hasta el final de que había encontrado una nueva ruta a Asia, sin darse cuenta del verdadero alcance de su descubrimiento. La vida de Cristóbal Colón está entrelazada con la culminación de la Reconquista. Ambos procesos reflejan el espíritu de una época marcada por la expansión territorial, la fe religiosa y el afán por lo desconocido. La Reconquista no solo significó la unificación de la península bajo el dominio cristiano, sino que también sentó las bases para la expansión de España hacia nuevos horizontes, impulsada por el deseo de convertir y conquistar. Colón, con su visión y determinación, encarnó este espíritu de exploración, abriendo el camino para la era de los descubrimientos que seguiría. Sin embargo, la figura de Colón es también un símbolo de las complejidades y contradicciones de este periodo. Aunque es celebrado como el descubridor de América, su legado está marcado por la ambivalencia, ya que su llegada a las Américas también dio inicio a una era de colonización que tendría consecuencias devastadoras para las poblaciones indígenas. La explotación, la esclavitud y la destrucción de culturas enteras son parte del oscuro legado que acompaña a la gloria de sus logros. En este sentido, Colón representa tanto la grandeza como la tragedia de una época de exploración que cambió el mundo para siempre. Antes de continuar con esta fascinante historia, quiero hacer una pausa rápida para invitarte a suscribirte y dar like. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estos relatos épicos que han marcado la historia de la humanidad. Ahora, sin más preámbulos, continuemos con la segunda parte del desarrollo. La figura de Cristóbal Colón, aunque envuelta en la gloria de sus descubrimientos, es también un reflejo de las tensiones y desafíos que marcaron su vida posterior a su primer viaje transatlántico. Tras su regreso triunfal a España en 1493, Colón fue recibido como un héroe, y los Reyes Católicos rápidamente autorizaron un segundo viaje, esta vez con una flota más grande y con la intención de colonizar las nuevas tierras. Sin embargo, este segundo viaje, que comenzó en septiembre de 1493, trajo consigo las primeras señales de los problemas que habrían de acosar a Colón en los años siguientes. En lugar de la riqueza y la civilización avanzada que Colón había prometido, lo que encontró en el Caribe fueron tierras ricas en recursos, pero habitadas por poblaciones que, aunque complejas y diversas en su organización social, no poseían las riquezas que Colón había asegurado que encontraría. Los intentos de establecer colonias en la Española se vieron rápidamente plagados por conflictos entre los colonos y las poblaciones indígenas, así como por disputas internas entre los propios colonos. La administración de Colón
marcada por decisiones autoritarias y una creciente desconfianza hacia sus propios hombres, exacerbó estos problemas, llevando a un deterioro de las relaciones tanto con los indígenas como con la corona española. A medida que los informes de la difícil situación en las nuevas tierras llegaban a España, la corte comenzó a dudar de la capacidad de Colón para manejar los territorios recién descubiertos. Aunque Colón realizó un tercer viaje en 1498 que lo llevó a las costas de América del Sur, su reputación estaba en declive. Los abusos cometidos bajo su mandato y las crecientes quejas de los colonos llevaron a su arresto y encarcelamiento en 1500, cuando fue enviado de regreso a España encadenado, un golpe devastador para el hombre que había sido aclamado como el descubridor de un nuevo mundo. Aunque fue liberado poco después, su influencia había disminuido considerablemente. Colón realizó un cuarto y último viaje en 1502 con la esperanza de encontrar un pasaje hacia Asia, pero este viaje fue igualmente desafortunado. Varado en Jamaica durante más de un año, Colón y sus hombres enfrentaron graves dificultades antes de ser rescatados y llevados de regreso a España en 1504. A su regreso, Colón estaba enfermo, desilusionado y prácticamente olvidado por la corte que una vez lo había exaltado. Pasó los últimos años de su vida en relativa oscuridad, escribiendo cartas y defendiendo su legado, convencido hasta el final de que había encontrado una nueva ruta a Asia. Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en la ciudad de Valladolid, España. Una muerte que se produjo en la tranquilidad de una Europa que ya había comenzado a olvidar al hombre que alguna vez fue aclamado como un héroe. Aunque fue un final solitario para alguien que había sido tan influyente, su legado no podía ser más significativo. Colón murió sin haber comprendido por completo la magnitud del impacto que sus viajes tendrían en el mundo. Hasta sus últimos días, seguía convencido de que había llegado a las costas de Asia, al Cathay de Marco Polo, a las tierras llenas de las riquezas descritas en las historias medievales. Sin embargo, la realidad era infinitamente más grande y compleja. Había abierto las puertas a un continente completamente nuevo, un vasto territorio que no solo cambiaría la geografía conocida hasta entonces, sino que también transformaría de manera irreversible el curso de la historia humana. Su muerte, aunque relevante, pasó casi desapercibida en un continente europeo que ya había comenzado a mirar hacia nuevas aventuras, nuevos horizontes, nuevas conquistas en las mismas tierras que él había descubierto. Europa, impulsada por la sed de poder, riquezas y expansión, ya se encontraba en un frenesí de exploración y colonización, movida por el impulso que Colón había iniciado. En la corte española, donde había sido recibido con honores tras su primer regreso, apenas se mencionó su fallecimiento. Para muchos, Colón había cumplido su papel, y el mundo debía continuar adelante sin él. Sin embargo, el tiempo sería el encargado de dar a Colón el lugar que le corresponde en la historia. Con el paso de los años y de los siglos, la verdadera importancia de sus viajes fue reconocida, y Colón fue finalmente canonizado en la memoria histórica como el hombre que no solo abrió un nuevo mundo, sino que también inauguró una era de exploración, descubrimiento y, tristemente, de colonización que cambiaría para siempre la faz de América y de Europa. A pesar de la controversia que rodea su figura, de los debates que aún persisten sobre las consecuencias de sus acciones, es innegable que Cristóbal Colón dejó una huella profunda e indeleble en el mundo. Su vida, llena de desafíos, fracasos y triunfos, es un testimonio del poder de la ambición humana, de ese deseo inherente de ir más allá de lo conocido, de aventurarse en lo inexplorado, sin importar los riesgos que ello implique. Colón encarnó esa mezcla de determinación y obstinación que caracteriza a los grandes exploradores, a aquellos que están dispuestos a desafiar las convenciones de su tiempo y a enfrentarse a lo imposible. Y ahora que hemos explorado esta fascinante y compleja historia, te invito a reflexionar sobre las implicaciones de estos eventos y a considerar cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente. Si has disfrutado de este viaje a través del tiempo y quieres seguir descubriendo más sobre los momentos que han dado forma a nuestro mundo, no olvides suscribirte, dar like y compartir este contenido. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias épicas y apasionantes.